Y aquí estamos. Buenas noches. Qué linda música. Qué lindo volver a estar aquí. Aquí, por supuesto, comienza Esencialmente Salud en 103. Esta Radio 10, A ver, buenas noches, querido. ¿Qué tal? Buenas Marcos. noches para todos, equipo. ¿Cómo están? 106.3, perdón. 106.3. Vengo de la India. Se perdieron las neuronas allá. Oh, no. Acá estamos, Qué suerte que estás de vuelta, aquí. Adriana. Bueno, un placer saludarlos, equipo. Estamos, por supuesto, para iniciar este espacio que es Esencialmente Salud y que los martes nos abocamos a ver cómo podemos cuidarnos, prevenir y estar cada día mejor, mejor y mejor, desde el enfoque que nos propone Esencialmente Salud. Este espacio que es Neuroesencia como eje central y que tiene esta filosofía de aunar las medicinas, de aunar todos los recursos para estar en salud. Esa es la visión y nos acompaña, por supuesto, como siempre, la directora del espacio Neuroesencia, la doctora Viviana Llenero, médica clínica, y Guido Pérez, que es director de M40 y que también forma parte de esta filosofía, este entrenamiento que tiene que ver con la salud física, cómo podemos vincularnos con la actividad física, y Guido Pérez como director del espacio M40. Hoy con visitas especiales como es habitual, y los saludo a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? ¿Bien? Buenas noches, Adriana, ¿cómo va? Ya veo que súper Además, relajada, así que te perdonamos los lapsus que tenés. Sí, perdón, hoy tengo el permitido, ¿no es cierto? Y Guido, yo no soy tan generoso. No, yo sé que él no. Él es así más. Bueno, es lo que tenemos y hay que aprovecharlo. Ahí está. Hay que tratar de sacar el mejor talento de cada cosa. Guido, ¿cómo te fue? Vos también estuviste afuera, en el Calafate. No, estuve fuera de Rosario, pero bien. Fuera de Rosario, ¿todo bien? Lindo viaje. ¿Lindo viaje? Sí. En Ushuaia, por allá por el sur. Bueno, norte y sur, hicimos los extremos, Oriente, ¿Cómo norte y sur? No importa, bueno, India está más al norte, está más al este, pero bueno, por ahí. Si vos lo decís, debe ser. Estuvimos ahí viajando. Sí, a mí me dejaron acá, clavado. Y aquí estuvo Viviana Llenero para, por supuesto, sostener, trabajando por nosotros, sosteniendo este espacio que es Esencialmente Salud. ¿Cómo se contacta la gente hoy si quiere ya mandar un mensaje? Porque yo les voy a anticipar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de las patologías cardíacas estacionales. Estamos con el doctor Pablo Rodenas, que es cardiólogo especialista en imágenes que tienen que ver con lo no invasivo. Acá tengo una buena pregunta después para hacerle al doctor. Y también él trabaja en lo que es la prevención cardiovascular. Vamos a estar hablando entonces de esto que nosotros podemos prevenir y que tiene que ver con cuidar nuestro corazón. ¿A qué teléfono se contacta la gente, Marcos? Al 341-202-1063. Ahí está, allí nos podés hacer tu consulta si vos tenés algún temita con tu corazón, con la parte cardíaca. Ya tenemos un especialista con nosotros y siempre podés participar con los llamados de los sorteos que tenemos y que siempre provee y que brinda con todo el cariño el espacio Neuroesencia. Hoy, ¿qué tenemos, doctora? Hoy tenemos una sesión de Shiatsu y una de quiropraxia. Ahí está, quiropraxia y shiatsu. Quiropraxia con la doctora Clara Silvi y Shiatsu con la shiatsu terapeuta Raquel Elorza. Ahí está, mira, ya tenés dos regalos excelentes para cuidar de tu salud y siempre lo haces llamándonos a los teléfonos 341-202-1063. Perfecto, bueno, vamos a empezar a desplegar el tema de hoy. No nos vamos a perder del cuentito final que siempre trae la doctora Viviana Llenero, lo reservamos como el cuentito de las buenas noches, así que se va a estar, doctora, ¿sí? Sí, por supuesto. Sigue todo igual, aunque me fui a la India, martes, eso sigue. Sí. El martes pasado no pude hacer cuento porque Estaba... demoramos mucho en el tiempo, así que en el horario, así que bueno, no. Se pasó no el horario cuento. del cuento. Pero ahí está. Hoy martes, ¿Cómo comenzamos este tema? Guido va a hablar desde el lugar de la inmunología y la actividad física. ¿Yo voy a decir eso? Mirá qué bueno. ¿Está interesante el tema? No, yo voy a contar un poco si la actividad física nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmune y la capacidad que tenemos para resistir los embates, o no nos ayuda, y en qué caso nos ayuda y en qué caso no nos ayuda. Bueno. Pero bueno, empecemos por algún lado. Comenzamos entonces. Le quiero dar la bienvenida al doctor Pablo Rodenas, que está con nosotros, que como decía es cardiólogo especialista en imágenes no invasivas y además en prevención cardiovascular. Buenas noches. Buenas Un noches. gusto saludarlo, doctor. El gusto es para mí y gracias por la invitación. Bueno,
¿Cómo cuidamos nuestro corazón? ¿De dónde empezaríamos? ¿Cómo hacer para cuidar o qué nos pasa en determinadas épocas del año, ya que estamos hablando de una cuestión estacional? Cuidar el corazón es cuidar la salud. De pronto el corazón pasa a ser un eje central dentro de la salud y una de las cosas que más preocupa en determinado momento de la vida. Cuando uno es joven, como para permitirle hacer ejercicio y mantener el movimiento. Y cuando el corazón se ve afectado en algún momento del tiempo de la vida, va teniendo que regular su actividad, sus preocupaciones, su estilo de vida, para poder mantener saludablemente su corazón. Así que, en primer momento, sí, uno lo toma como para cuidarlo, que no se enferme. sí. Y después, cuando tiene algún evento, tratar de cuidar para que se mantenga sano y no recaiga. Entonces, Claro. hay una prevención que llamamos primaria y una prevención que llamamos secundaria. Ahí está. Entonces, dependiendo de cómo nos ubiquemos, podemos tener momentos del año donde tomaremos recaudos diferentes de acuerdo a si es primaria o secundaria. Pablo, hay una pregunta. Esa prevención primaria, ¿varía de acuerdo a las edades? O sea, ¿hay una prevención primaria para un grupo etario de 20 años y otra para la de los 30, otra para los de 50? ¿O siempre hay que cuidar al corazón de la misma manera? ¿O en qué cosas sí hay una base en común de cuidarlo siempre de la misma manera? ¿Y qué cosas van cambiando a lo largo de las diferentes, el avance en la edad, digamos? Bien. El corazón es un órgano muy noble y complejo. Entonces, la forma de cuidarlo, centralmente uno siempre piensa en que se irrigue bien, que las coronarias que lo nutren se mantengan permeables y saludables. Punto 1. Pero también el corazón tiene otros elementos en su composición que son la parte eléctrica y que en general preceden congénitamente en la juventud y pueden estar presentes independientemente de que las coronarias estén sanas o enfermas. Entonces, los jóvenes, para poder hacer ejercicio, hacen un control. Primero, ver que las estructuras, válvulas, músculos, estén todas en su justa composición. Y también que no tengan arritmias o trastornos eléctricos que a veces están enmascarados y no se han detectado si no se buscaron. Porque si uno no busca, difícilmente encuentra, y si encuentra, ya a veces es tarde. Entonces, en la parte de los jóvenes, en el colegio, en la parte de colegio secundario, tratar de buscar problemas eléctricos congénitos o patologías valvulares que se nacen en lugar de una válvula de tener 3 puertas, que tenga 2. Por ejemplo, la aorta bicúspide, que puede ser totalmente asintomática y detectada en un chequeo, con un screening general en un chequeo escolar. Ajá. O sea que ¿Un electrocardiograma alcanza para detectar esas cosas o no? El electrocardiograma puede ser una búsqueda como ver un catalejo y buscar hacia todo el horizonte, Claro, claro. para ver si hay algo extraño. Pero a veces uno tiene que hacer foco y el electrocardiograma a veces no alcanza. No alcanza. Sí hace un paneo general muy importante. Ajá. O sea, tiene mucha sensibilidad para problemas groseros. Pero cuando uno tiene que afinar la puntería y mirar con más detenimiento, pueden pasarse de largo algunos problemas. Y termino. El examen físico es fundamental. Que te hagan un electro y no te apoyen el estetoscopio en el cuerpo, que no te toquen, Sí. que no te escuchen, puede ocurrir que se les pase patología que traen y que no se vea en el electro. Y para terminar tu respuesta, sería en personas más allá de los 25 o 30 años, ya la preocupación pasa por cuidar que las arterias se mantengan jóvenes, que en definitiva lo que tenemos
nuestra edad pasa por la edad de nuestras arterias. Entonces, la prevención primaria va a estar abocada a que las arterias estén bien limpitas y que no se obstruyan y que no aparezca lo que es la enfermedad coronaria, que debuta en el hombre en la tercera década y en la mujer después de la cuarta, quinta década. Ah, ¿ya está asignada la década donde aparecen estas cosas? ¿Vos estás lista ya para recibirla? Yo no llegué todavía, no tengo problema. Bien. No, quería saber eso nada Ahí más. está. Y cuando hablamos de arterias limpias, el colesterol o las placas de ateromas, ¿eso afecta a esas arterias o es venoso? No, está correcto la primera parte. El colesterol es el ladrillo que compone la pared del ateroma. O sea, lo que obstruye una arteria es un ateroma, y ese ateroma se constituye de varios elementos. Y constitucionalmente el ladrillo es el colesterol. Eso genera un proceso inflamatorio alrededor del ladrillo, del colesterol, y genera la placa. Entonces la placa tiene un montón de componentes, pero el núcleo donde se generó el problema o donde genera la inflamación es el colesterol. Es el colesterol, mira. Entonces, vida sana siempre nos pone en un mejor lugar. Alimentarse correctamente, mucha fruta, verdura, hacer ejercicio físico con el tío Guido Ahí o está, con cualquiera. tío Guido, ¿y qué pasa si yo hago ejercicio físico y tengo colesterol? ¿La actividad física reduce el colesterol? ¿Cómo? Eso lo podría decir mejor el doctor que Sí. yo. Hay algunos, lo que yo conozco, la placa puede retroceder, y hay algunos cardiólogos que han logrado probar esto. En muchos lugares son denostados y detestados porque se hacen menos cateterismos si uno logra convalidar estas cuestiones. Sí. Pero bueno, nosotros no nos metemos nunca en la enfermedad, más vale hablemos de la salud y hablamos de la prevención primaria que decía el doctor. Hacer ejercicio físico a lo largo de la vida, comer sano a lo largo de la vida nos pone en un lugar mucho mejor. Claro. Y esto, dejando de lado estas patologías congénitas que decía el doctor, que hay gente que hace colesterol más que otra gente, Sí. y eso lo pone en un lugar más incómodo, pero Claro. eso no es lo que nos compete. No, el hecho de hacer ejercicio necesita energía. La energía el cuerpo la toma primariamente del azúcar. Y en el tiempo, en la medida en que uno sigue haciendo ejercicio, en los minutos que va transcurriendo, otro elemento de combustible es la grasa. Ajá. Dentro de la grasa está el colesterol, pero en general el segundo elemento que se constituye como energía del músculo son los triglicéridos. Ah, Y parte el colesterol. Por eso es mucho más, con el ejercicio uno baja el azúcar, baja los triglicéridos y baja menos el colesterol en la medida en que el ejercicio no se prolongue en el tiempo y no tenga cotidianidad y que sea consecutivo. O sea, hay que sostener. Hay el que ejercicio. sostenerlo, Claro. El ejercicio exactamente. Eso físico hablábamos. es efectivo en tanto y en cuanto uno pueda mantenerlo en el tiempo. Eso con de una ir a hacer regularidad. 3 meses de actividad física y después volver a un estilo de vida que no es saludable no nos evita ninguna, no nos hace ninguna prevención. Claro, inclusive habíamos escuchado del riesgo de hacerlo una sola vez a la semana, el fin de semana, que a lo mejor se hace el partidito de fútbol o lo que fuera, y tampoco es bueno porque Eso no es saludable. No es saludable, exactamente. Eso está Muchas mal. veces viene la gente con los estudios de laboratorio y muestran cuando inician a veces una actividad física y los triglicéridos muy altos, y si uno empieza a hacer ejercicio físico, rápidamente los triglicéridos se convierten en un buen alimento para el ejercicio y desaparece ese número excesivo que inicialmente tenían. Claro. Entonces, el ejercicio físico siempre nos pone cerca del lado saludable de la vida. Y si uno puede recorrer ese camino, que debe ser una costumbre valiosa. Hoy particularmente vino a la mañana una chica con su novio a preguntar al gimnasio sobre las actividades y no sabían qué era lo que querían hacer. No sabían lo que querían hacer porque no tenían ningún objetivo. Claro. Entonces, cuando uno conversa con ellos, le plantea esto. Y sea la edad que sea, estos chicos eran jóvenes, el hecho de saber para qué estoy haciendo y qué es lo que quiero obtener del ejercicio físico me pone en un lugar cómodo. Porque siempre es bueno remarcarlo, la mayoría abandona. Antes del tercer mes la mayoría abandona y los números son muy elevados. Entre el 60 y el 70% de los individuos que comienzan abandonan antes de terminar el tercer mes.
y después de 3 meses para la ciencia somos de vuelta sedentarios. Entonces, la verdad, Claro. mejor pensarlo bien. Guido, y esto, ya hay también una estadística de por qué, cuáles son la primera o la segunda causa fundamental por la cual la gente abandona. No, la razón es la falta de hábitos y de costumbres que tengan que ver con el ejercicio. Yo creo que se está motorizando desde el lugar de Viviana y desde el lugar de Pablo esta cuestión de que hacer ejercicio físico, sobre todo en los grupos etarios que superan los 30 años, es muy saludable. Cuando yo comencé con mi actividad, siempre les decía a la gente cuando me sentaba la primera vez con ellos, el mundo va camino a la actividad física como una forma de generar salud. No lo digo más porque ustedes lo han instalado en su consultorio, pero cuando yo empecé hace 25 años atrás con estas cuestiones, no se escuchaba mucho eso. No, claro. Y había empezado allá en Estados Unidos con el footing a principios de los 70, fines de los 60, y del footing se transformó en otra cosa, y hoy no hace falta hablar de eso. Hace falta que haya más lugares que puedan recibir a los individuos, contenerlos, ayudarlos a que encuentren su lugar dentro del ejercicio físico y a partir de ahí que lo puedan sostener en el tiempo. Claro, exacto. Sí, yo lo que veo también en los pacientes que se pierde el orden de prioridades y esto de la actitud facilista en la vida, o sea, esto de, bueno, elegir la cosa que me produce menos, que me cuesta menos esfuerzo o que me da es más placer. Fácil. No, a ver, porque la actividad física da placer. Yo lo que veo, por ejemplo, hoy hablaba Sobre con todo una la cerveza paciente. después del picado los sábados a la tarde. No, pero ahí está todo mal. Eh, Yo tengo una lista acá de las cosas que no ayudan y ese no ayuda. Porque vuelvo al tema del orden de prioridades. Hoy hablaba con una paciente y le decía, a ver, esto de la actividad física, tiene que estar priorizada la actividad física. Entonces, en la cabeza de la persona. Antes de irme a pagar los impuestos al banco y hacer todas esas obligaciones que hay que hacer y que de eso no nos olvidamos, primero está mi actividad física porque es mi medicamento más saludable. ¿Y Claro. qué pasa? Si no, optan por la pastillita que le baja el azúcar, que le baja el colesterol, le insume menos tiempo. Y menos esfuerzo, claro. Menos esfuerzo, pero los químicos y los medicamentos los tenemos nosotros en nuestro propio cuerpo, en nuestras propias decisiones. Entonces, y otra de las cosas que mientras veníamos hablando yo iba pensando, en este chico que en su etapa de la secundaria empieza a ver cómo diseña su vida, con su estilo de vida, no nos olvidemos del factor emocional. Esto es lo que yo digo siempre, si queremos tener una salud física buena, preocupémonos por nuestra salud emocional, claro. Que la vamos construyendo a lo largo de toda la vida, desde chiquitos en realidad, claro. A lo largo de toda la vida. Entonces, ocupémonos de nuestra salud emocional. Claro. Si nos ocupamos de eso, vamos a tener una gran garantía de que podamos tener una buena salud física. Y ahí puedo enganchar con otra de las cosas que se pueden prevenir según las estaciones. Y en eso, las emociones, la depresión... Justo iba a preguntar eso. Es uno de los factores de riesgos mayores cardiovasculares. La depre, cuando llega el invierno, cuando llega el otoño. Exactamente. Ahí están las estaciones que te agarra el bajón. Bueno, hoy en día, estadísticamente, está probado que la depresión no necesita ser una depresión mayor. La depresión es un factor de riesgo casi como tener diabetes. Quien sabe que tiene diabetes teme la enfermedad cardiovascular. Doctor, ¿y cuándo sabemos que es depresión o que es un bajón temporario emocional? Bueno, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos...? Primero tiene que haber un acercamiento y un approach clínico del médico que lo trata, después del paciente, de tener, o de la familia, de tener atento de los trastornos emocionales. A veces no se necesita más que un cambio de humor. En la mujer se caracteriza más por un cambio de humor que pase a la tristeza, y en el hombre puede ser tristeza o agresividad. Y la agresividad puede ser una manifestación de depresión. No es solo el estar en la cama o perder interés por cosas que antes le gustaba, de dejar de ser yo. Claro. Entonces,
Y después hay profesionales, psicólogos, psiquiatras, que están perfectamente formados y preparados como para tratar de ayudar a revertir esto. Pero siempre es más fácil si se detecta tempranamente. Y como decías, en el invierno, en las épocas donde la luz escasea, donde disminuye los horarios de sol, suelen haber más tristeza, y las personas que tienen cierta predisposición biológica pueden manifestar más frecuentemente. Entonces, una cosita, las emociones, la depresión o los trastornos del humor pueden generar mayor riesgo cardiovascular. Yo machaco mucho con la actividad física estacional del invierno, porque como la actividad física genera endorfinas y nos pone en un lugar de más actividad, nos saca la modorra, y cuando llega el invierno pasa esto que dice el doctor. Entonces el poder ir a trabajar afuera, a los parques, aún en invierno, con los días más cortos, con el frío, sobre todo hoy con la ropa. Claro, pero que es como que hay una actitud ahí, que si no hace frío, más vale hoy no salgo, más vale no voy al gimnasio. Por eso hay que machacar que con la actividad estacional del invierno nos ayuda a prevenir las depresiones estacionales, nos ayuda a estimular el sistema inmune. Porque eso te iba a decir, Guido, que bueno, la actividad física nos ayuda a ponernos en un mejor lugar para defendernos de las infecciones en el invierno. Sí, y si bien los textos no hay científicamente no está comprobado de manera fehaciente que el ejercicio físico nos pone en un lugar mejor en relación a la fortaleza del sistema inmune. La actividad física moderada, sobre todo las actividades aeróbicas moderadas, y el ejercicio físico en general, hecho de manera regular y en forma moderada, nos mejora la calidad de vida, digamos. Y eso significa que el sistema inmune nos protege mejor. Uno lo entiende, si uno lo piensa y dice, bueno, yo hago ejercicio físico regularmente, uno se siente más pleno, más energizado, más flexible, con más ganas de hacer cosas, con más capacidad para hacer cosas, y eso redunda en un beneficio saludable que se ve reflejado ahí en el sistema inmune. Ahora, si yo propongo el ejercicio muy intenso, siempre estresante, siempre desgastante, y eso me va a poner en un lugar de a lo mejor mayor riesgo. Pero entonces me pregunto, ¿quiere decir que los atletas de alto rendimiento se enferman mucho más que yo? No, tampoco es así. Por lo cual, todo es un balance. Lo que sí está claro que post ejercicio, cuando los ejercicios son intensos, esas horas siguientes, el sistema inmune se deprime, para después pegar un salto de calidad. Entonces, en ese pequeño rato en que el sistema inmune se deprimió, cuidémonos del frío, cuidémonos de los excesos, y si soy un paciente de riesgo, mucho más. ¿Qué quiere decir el doctor? No, me río porque yo siempre hago hincapié en lo que es la cultura popular. Entonces, hay frases que son acuñadas por la cultura popular. Y justamente el hecho de, así como no te hagas mala sangre, para el hecho del colesterol y el estrés, o después de un gran ejercicio físico, abrigate, porque después te enfrías y te hace mal. Entonces, coincide esa frase con el hecho de que las defensas son menores y que de pronto uno puede, y más en el paciente cardíaco, que tiene, el que ya tuvo un evento, puede tener menor circulación periférica, menor circulación, menor cantidad de circulación, y entonces la facilita en el momento del ejercicio hacia la parte muscular y la rescinde de otros lugares. Entonces, si uno no tiene buen flujo en la parte respiratoria, en la parte pulmonar, puede estar haciendo que haya menos células defensoras de gérmenes. Claro. Por eso ato con otra de las cositas es que la vacunación. Qué temita, qué temita. Entonces, hoy se propone, más en los pacientes con insuficiencia cardíaca o que tuvieron un evento cardiovascular, vacunarse contra las infecciones, ya sea las de la gripe o la de la neumonía, porque reducen las internaciones y reducen las descompensaciones cardíacas y por ende la mortalidad cardiovascular.
Ahí está, tenemos que ir a una pausa, pero tenemos mensajes de la gente. Gracias a quienes se han contactado con nosotros. Aquí estamos en Esencialmente Salud, acompañándote para cuidar el corazón especialmente hoy. ¿Qué dicen los Guillermo mensajes? dice, qué lindo regalo. Desde el programa antepasado me quedé enganchado con eso. Ojalá lo gane. Gracias, saludos. Se debe referir al shiatsu, a la clase. Sí, bien, Ahí bien, está. Guillermo. Qué y lindo. también tenemos un audio. Se pasó el horario del cuento. Hola, me llamo Jorge, soy taxista, los escucho todos los martes y quería participar por el premio de quiropraxia. Es para mi señora y quería decirle que mi número de documento termina en 196. Me llamo Jorge. Bueno, están anotados los dos. Ahí está, Muy Jorge, bien. claro que sí, por supuesto. Ahí están anotados y vamos por más, por más oyentes que quizás quieran comunicarse o hacer alguna pregunta. Hoy estamos hablando de cómo prevenir, cómo cuidar el corazón, cómo nuestro aparato inmunológico se potencia, se vuelve más fuerte cuando hacemos actividad física. Está acompañándonos el doctor Pablo Rodenas, que es cardiólogo especialista en imágenes no invasivas y en prevención cardiovascular. La doctora Viviana Llenero y por supuesto nuestro super profe Guido Pérez aquí con nosotros. Vamos a una breve pausa. Super profe no. Sacale todas esas Superman, cosas. pero a mí me gusta. El tío Guido, superprofe, profe. el tío Guido, profe, super profe. Ahí estamos, gracias. Vamos a una pausa ya mismo. Y con buena música, por supuesto, volvemos a esto que es Esencialmente Salud. Gracias a todas las personas que se han contactado con el programa y que muestran este interés, ¿no?, por cuidarnos, porque a eso nos dedicamos todos los martes en esta hora especial. Desde las 20 hasta las 21 horas estamos aquí acompañándote desde Radio 10 para ver cómo hacemos realmente para tener una salud fuerte, para que nuestra vida realmente se sienta placentera, que no tengamos que estar con estos estragos de la salud. Y esto se corresponde con las acciones que tenemos en el día a día, cómo hacemos de nuestros hábitos algo que se trascienda en una vida saludable. Yo tengo algunos datos, estamos hoy hablando de cómo cuidar el corazón. Y por ejemplo, digo algo que a lo mejor a Guido no tiene que ver con la salud, pero mira, los excesos o los atracones de alcohol generan, por ejemplo, en Estados Unidos hoy 80.000 muertes anuales y eso tiene que ver con porque afecta el corazón. 80.000 nada más. 80.000 muertes anuales solamente por los atracones de alcohol que afectan nuestro corazón, además de 54 enfermedades médicas de transmisión sexual, se enferma el hígado, bueno, ni hablar todo lo que nos pasa, accidentes cerebrovasculares, y el doc acá se sale de la vaina por decirnos algo. Los energizantes, los excesos de fármacos, el exceso de azúcar, la sal, todo esto tiene que ver con cuidar nuestro corazón. No Doc, entendí bien qué tengo que ver yo con todo eso. porque no te gusta que hable de lo que no es saludable, pero hay que mencionarlo. No, sí, está bueno nombrarlo. Lo que nosotros no nos vamos a ocupar es de contarle a la gente qué hacer después de que hizo eso. Nosotros le vamos a decir que no lo haga. Claro. Bueno, yo voy a explicar un poquito de por qué. Sí. A ver, uno tiene la idea de que una borrachera pasa con dormir y tomar limón. El problema es la intoxicación aguda del alcohol, que puede matar. A ver, no se va a morir solamente una persona porque se emborrachó, cayó borracha y se broncoaspiró un vómito, que es lo que muchas veces se piensa. Sí. Existe lo que se llama intoxicación aguda del alcohol, que hace que en forma de horas, tras un exceso excesivo de alcohol, el corazón se dilata, se vuelve una bolsa fofa y se fibrila y se muere. ¿Qué es ese fibrilador? Se fibrila ¿Qué es decir? perder el ritmo. El corazón funciona acompasadamente, tac, 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 tac. Cuando se fibrila, se vuelve un rock pesado, pero y encima disarmónico. Claro. Entonces ahí pierde toda potencia de expulsión. ¿Por qué tiene que ser acompasado? Porque el corazón es una bomba, es una bolsa muscular con 4 cavidades que se llena y acompasadamente se llena y se vacía. Si no se llena bien, no se vacía bien. Y si no se vacía bien, no se va a poder llenar bien. Claro. Entonces, si no tiene un buen ritmo, es como los albañiles cuando se pasan los ladrillos. Claro. Si no se pasan acompasadamente un ladrillo al otro,
se les cae Se todo rompe. y se lo van a poner en la casa. Eso es una fibrilación. Claro. Que 2 albañiles o 3 que están en cadena no se miren y se tiren un ladrillo uno al otro. Entonces, en la intoxicación alcohólica, esas 80.000 muertes, me ha tocado ver casos de un joven Jóvenes. que entró a unidad coronaria casi con una arritmia fibrilada y un corazón sumamente dilatado. Nos cansamos en buscar causas y cuando hicimos un buen interrogatorio se había tomado 20 porrones en una tarde mientras cortaba el pasto. No. Sí, 18 Claro, años. Increíble. Entonces, si no hubiese consultado, Claro. se moría. Y 20 Exacto. porrones, que suena mucho, hoy, en la juventud, en una tarde, Sí. Se lo toma. ojo, Sí, por eso, ojo, por que eso no es tanto y puede provocar muerte. Y no hablemos, no necesariamente el porrón, pero con el Fernet, que tiene mucha más graduación alcohólica, Claro. quizás Obviamente. una También. botella de Fernet, no O- son 20 o vodka. porrones, pero claro, O Los vodka. energizantes, Claro. Pablo. Los Los energizantes hacen... No han llamado de- energizantes, porque sí. no son energizantes, son estimulantes. Los energizantes estimulantes vienen a formar parte como la gota que rebalsa el vaso. ¿Por qué? Porque en esta pérdida de compás del corazón, el energizante lo que hace es encima batir peor el corazón. O sea, Claro. genera más arritmia, lo sensibiliza a tener más arritmias. Entonces, es salud no consumir en exceso nada. Y mucho menos, en este caso, tu noticia está en el alcohol. Sí, la asociación de estimulantes más Es el alcohol. alcohol. Sí, tremendo, tremendo. Y los jóvenes, bueno, los fines de semana... Por suelen alguna ser- razón, que es clara, este tipo de energizantes no tienen cabida como publicidad en los eventos deportivos que tienen controles antidoping. Uno los ve en los eventos deportivos que no tienen controles antidoping. Ah, buen Es dato. cierto, porque buen dato he seguido Porque realmente. Porque entre uno la- los ve en las carreras de auto, no sé, hay cosas que los Claro. ves, que en todos lados tenés las Sí. marcas de los Entre la taurina, la cafeína y todas las INAs y demás cosas que tienen, guaraná, no pasa ningún control antidoping. Claro, Entonces no está permitido usarlos. Y en ese contexto está clarísimo que lo mejor no es usarlos. Y como siempre te digo a vos, y no vamos a decir sobre qué tema, moderación. Moderación. A vos y a ella también. no no, me cae la no. ficha. No sé a qué se refieren. Desconocemos. Desconocen. Bueno, ¿qué pasa entonces con las Yo venas? quería, Ah, yo está. quería preguntar algo, porque bueno, sabemos que a los 16 años no vamos a tener una placa de un ateroma, digamos, obstruyéndonos la arteria, pero sí empieza a envejecer la arteria, ya a partir de los 16 años, ¿no es cierto? Entonces, un poco quería que vos, Pablo, nos explicara o nos contaras cómo es la historia Bueno. del envejecimiento de la arteria y en qué casos ese envejecimiento puede estar empeorado por alguna cuestión infectológica específica, ¿no? Ok. Que nos pueda producir un evento cardiovascular. Bien, esto es una pequeña historia de la vida de un individuo. Cuando, tomando esto como salud, en general el cuerpo humano crece, hace crecimiento anabólico, va formándose y, ladrillo a ladrillo hasta los 20, 25 años. A partir de los 25 años empiezan los procesos catabólicos, o sea, empezamos a tener cierto grado de envejecimiento que debemos controlar y tratar de enlentecer para mantenernos saludables y joviales. En este contexto, las mamás tienen mucho que ver, porque los hábitos se forman en la infancia y las costumbres y gustos se forman en la familia, se forman en la casa, se forman en el colegio, se forman en el club. Entonces, los chicos, de acuerdo al hábito, van a retardar o van a empezar más prontamente el proceso de envejecimiento. Una comida chatarra hace que el proceso comience antes. Una comida saludable hace que el proceso comience más tarde.
Esto ¿dónde se vio que comenzaba la historia de esto? En Vietnam. Los chicos muertos en Vietnam de 20 años que iban a anatomía patológica se veían en que sus arterias ya tenían proceso de envejecimiento. En parte se lo endilgó, se lo ubicó al estrés de la guerra. Y lo que empiezan a hacer son estrías amarillas de colesterol. ¿Vieron las estrías de los chinchulines? Para hacer bien ese color amarillo. Sí, sí. Se empieza a poner dentro de las arterias y empieza a formar grumos y hileras y lombrices dentro de la alfombra aterciopelada que es el endotelio, que es la parte interna del vaso sanguíneo. En la medida que ese colesterol se ubica, empieza a reaccionar como un cuerpo extraño. Claro. La zona dice, esto no es de aquí. Danger. Exactamente. Luz roja. Luz roja. Entonces empieza a generar todo un proceso inflamatorio que hace que reaccione y lo trate de encapsular, lo trate de limitar. Entonces, alrededor de ese colesterol empieza a haber un proceso inflamatorio y fibrótico que lo trata de dejar limitar, claro, acotado a esa zona. Ahora, ¿qué ocurre? Si el endotelio pierde esa parte aterciopelada y se vuelve rugoso, se vuelve permeable a que entre aún más colesterol. Entonces la placa empieza a ser más porosa al ingreso de más colesterol. Y entonces puede crecer lentamente por el ingreso de la pared porosa. Okay. Por otro lado, la pared se empieza a estirar. Y si se empieza a estirar, puede romperse. Si se rompe, puede ocurrir un evento agudo, que es en una persona joven, sana, y hasta ese momento que no conocía ninguna enfermedad, tener una muerte súbita. ¿Por qué? Porque al romperse la pared, que primero empezó a ser permeable, estirada y porosa, al romperse pone en contacto a ese colesterol que estaba encapsulado con el torrente sanguíneo. Y el torrente sanguíneo interpreta que se rompió un vaso. Y al romperse un vaso, ¿qué hace? Coagula. Y entonces forma un coágulo que tapa el curso del paso de la sangre y deja un órgano sin irrigación. Eso es de pronto un accidente isquémico agudo que tapa a la arteria y puede generar un infarto y la muerte si es en el corazón o si es en el cerebro, el infarto cerebral y el ACV. Claro. Ahora, en este contexto, quien también puede ayudar a que se rompa la placa es que una infección vuelva aún más porosa la pared o ingrese un germen, como se ha encontrado dentro de alguna placa, clamidias o otro germen, que aumenta el volumen y rompe esa placa que trataba de mantener el equilibrio entre ese colesterol extraño y el proceso que lo trataba de contener. ¿Y esas infecciones, digamos, qué nombre tienen para lo común, para habitualmente? ¿Cómo las conocemos? No. Son infecciones respiratorias. Respiratorias. Que pueden complicar placas de aterosclerosis. Ahí está. ¿Formarían parte de un accidente de placa? ¿Se sumaría? Exactamente, sería el desencadenante, sería el desencadenante de un accidente de la placa. De todas maneras, esas infecciones de que usted habla, doctor, pueden instalarse en otros lugares también. Son de otros lugares. No, digo, dentro del corazón, la válvula, generar otro tipo de patologías que no tenga que ver con el ateroma. Ahí tienen otro ingreso. A ver, estábamos hablando de la placa, y la placa puede, por una infección respiratoria, romperse y... Está bien. Y pasando a las infecciones, que es un tema que también nos interesa, comenzamos hablando de lo estacional. Sí. Hay infecciones que pueden afectar el corazón y que nos pueden poner en un lugar sumamente complejo. De hecho, mi abuela materna murió de una endocarditis. Exacto. Bien. Te cuento... ¿Qué es una endocarditis, bien, por ejemplo? Decía que el corazón es un órgano noble y complejo. Sí. Y que tenía muchas partes estructurales.
Sí. Recién hablábamos de las coronarias. Después hablamos del músculo cuando hablamos del alcohol. Claro. Y otra de los componentes son unas puertas que comunican estas cavidades. Y esas son las válvulas. Ahí está. Los gérmenes que transcurren normalmente, y si quieren cambio habitualmente, más que normalmente, habitualmente en nuestro torrente sanguíneo, Sí. y que nuestro aparato inmunológico trata de limpiar, pueden, mejor dicho, transitan y transponen estas puertas. Ajá. Si esas puertas pierden ese aterciopelamiento y se vuelven rugosas o tienen algún daño que rompe la lisura, Claro. por llamarlo de una manera más entendible, pueden ser el nido y el lugar de donde se aboquen y queden algunos gérmenes y crezcan y infecten a la válvula. Ah. Entonces, a veces no se infecta la válvula que quiere, sino la que puede. Claro. Una válvula, entre comillas, sin ningún trastorno en su contextura, es difícil que reciba a un germen instalado en ella Claro, y lo alojen. y lo aloje. En cambio, una válvula con alguna fisura o Sí. cambio en su estructura puede generar que la predisponga a ser casa, o sea, habitada por un germen. Por ejemplo, aquellos pacientes que han tenido reuma infantil. Exactamente. Exactamente, Que después- fiebre reumática, reumática. que lesionan a la válvula, la dejan con cicatrices, digamos, y en esas cicatrices asientan los gérmenes. Esa es una. La otra es la válvula aórtica bicúspide. O sea, aquellas válvulas que generan. Les voy a hacer un ejemplo. Imagínense el río Paraná sin compuertas. El agua fluye en forma silenciosa y en forma armónica y sin remolinos. Si yo pongo alguna obstrucción o alguna compuerta a el flujo de sangre, genero remolinos. Esos remolinos pueden generar a su vez el despulimiento de la válvula y allí hacer que se pueda asentar un germen que pasó incidentalmente y que en otro caso hubiese sido atacado por el sistema inmune y hubiese desaparecido. Queda escondidito ahí en ese rincón, Exactamente. hace colonia y Exactamente. hace daño. ¿Y cómo son las afecciones más comunes o las infecciones más comunes? Las de las válvulas, ¿qué otra infección tiene el corazón? El corazón puede infectarse en el músculo y llamarse miocarditis. Ajá. Si empezamos de afuera para adentro, está primero el pericardio, que es la bolsa donde se aloja el corazón. Sí. Entonces pueden existir pericarditis. Las pericarditis son más frecuentemente hoy en día de origen viral. Ajá. Entonces una virosis puede acompañarse de pericarditis. Ay, les pregunto a los dos, ¿cuál es el virus y cuál es la bacteria? Porque la gente, o la mayor parte de la gente, Son tenemos diferentes microorganismos. tenemos siempre esa duda, que no entendemos cuando nos dicen, no, esto es viral, no, esto es bacteriano. La bacteria es una célula de un ser que tiene núcleo y citoplasma. Ajá. En cambio, el virus es puro núcleo, es todo ARN o ADN. Ah, bien. Es solamente información del núcleo. ¿Y ambos están en el El aire, en virus- los organismos? ¿A dónde? Sí, el virus necesita alojarse en otra célula para dañarla. Ah, bien. La bacteria puede crecer solita sin necesidad de afectar a otra célula en particular para vivir, en general. En general es así. Ahí está. Y digamos, ¿cómo nos podemos prevenir de las infecciones o esto de una pericarditis, de una miocarditis? ¿Hay algo que tenemos que hacer? ¿O las personas que ya tienen alguna predisposición de su corazón, cuáles son las claves para estar cuidando? En general, las personas que no tienen ninguna patología cardíaca, suele ser infrecuente que tengan enfermedades infecciosas cardíacas. Ajá. A punto de partida de un corazón sano. Claro, sí. Eso no quita que una pericarditis o una miocarditis eventualmente
se pueda alojar, aunque es En poco alguien frecuente. previamente En alguien sano, sí, sí. Las pericarditis son estacionales porque, a ver, en esta época que tenemos más incidencia de infecciones virales, yo recuerdo, digamos, que muchas veces nos encontramos con más frecuencia que aparecieran casos de pericarditis, en pacientes previamente sanos. Sí. ¿En qué época? ¿En primavera es esto? En general invierno y primavera. Ahora, una pericarditis pura, sin otra infección, suele ser muy poco probable, a no ser que tenga que el germen esté alojado cerca, que haya tenido una neumonía y entonces tenga una pericarditis, claro. o que tenga alguna infección como ya más compleja, como la tuberculosis, que no es tan infrecuente y pueda alojar en el pericardio al bacilo de Koch. ¿La meningitis también, por ejemplo? Las meningitis son inflamaciones de las meninges, que es de la parte del sistema nervioso. Sí, y no afecta al corazón. En este caso no suelen estar en contacto. Ahí está. Sí, en realidad esto, bueno, que estabas explicando vos, Pablo, de que hay infecciones por ahí que uno las pensaría con patologías previas cardíacas, y otras que pueden ocurrir sin que exista un evento predisponente, digamos, cardiovascular. Pero bueno, sí, yo me acuerdo, y hago hincapié en esto de las pericarditis, porque uno las termina viendo y muchas veces el síntoma hace parecer como si fuera un infarto, porque un dolor en el pecho intenso, y los pacientes te lo refieren realmente como un dolor. Sí. Que a ellos los pone en esta sensación de que hay algo en riesgo y de sensación hasta de algunos te dicen, yo siento que me muero acá, no puedo respirar. Bueno, a mí me toca verlos también desde la parte de la ecografía, porque la pericarditis genera líquido, así como se hincha la rodilla, porque es un proceso inflamatorio que genera líquido inflamatorio. Y el ecocardiograma, Doppler cardíaco, permite visualizar a esa telita inflamada, productora, en este caso, de líquido. Y entonces vemos que la pericarditis, en el ecocardiograma, generando líquido entre las dos serosas. Yo justo quería preguntar esto de las imágenes no invasivas. ¿Cuáles son los recursos que tenemos como imágenes no invasivas para saber qué le pasa a nuestro corazón? A mí me tocó vivir 3 décadas maravillosas de la cardiología, que fue el avance del conocimiento del corazón y de sus estructuras de forma no invasiva, donde la ecografía jugó un rol muy importante y hoy podemos ver, medir y analizar las estructuras con algo muy incruento, muy fácil y muy repetible, que es el ecocardiograma. Tanto desde la parte externa del tórax, como es el trastorácico, que desde una camilla se apoya un transductor y es una ecografía totalmente incruenta, como desde el esófago, para ver la parte de atrás del corazón, que con una sondita finita y muchas veces hoy en día sedado, se puede poner una sondita desde el esófago y ver el corazón en forma incruenta, desde en forma global al corazón. Claro. Otra manera de ver al corazón, de estudiar al corazón en forma incruenta, es haciendo hacer ejercicio al paciente y en el máximo esfuerzo poner dentro de la sangre una sustancia que genera avidez del músculo por tomarla y que genera rayos gamas. Uh-huh. Y entonces es la SPECT, que se llama, que permite visualizar que el músculo sano tiene, se le pega, por decirlo de una manera sencilla, el radioisótopo, sí. Y en la parte que sufre o que está enferma, no lo toma. Y entonces esa diferenciación entre uno y otro hace que uno intuya la presencia de una placa que obstruyó
la llegada del fármaco radioactivo y que entonces ese paciente sea pasible de poder tener una enfermedad coronaria. Todo esto sin haber hecho nada invasivo sobre el paciente. Como siempre tienen que caer todos en mis manos, porque todo lo que estuvimos conversando a lo largo de la noche nos pone de cara a saber y a tener cada vez más claro que el ejercicio físico bien planteado y de manera orgánica a lo largo de la vida protege el músculo cardíaco, lo potencia, le da más capacidades para bombear, como decía el doctor hace un rato, esta capacidad de poder contraerse y expulsar el líquido oxigenado que viene de los pulmones y brindárselo al cuerpo y que las válvulas funcionen bien, y entonces estar con más certezas de que con un corazón sano no vamos a tener eventos cardiovasculares, no vamos a hacer placas. Y la realidad nos fue poniendo también de cara, la realidad de los últimos 30, 40, 50 años nos fue poniendo de cara a estas certezas y a que los mayores, llamémonos nosotros con nuestros hijos, empujen e inculquen más el deporte como una forma de establecernos en la vida. Claro. De establecernos en la vida, Sí, de cara a la vida. sí, Mi papá y mi mamá hicieron mucho menos ejercicio del que yo hice. Y por un lado mi papá, que sí hacía en su adolescencia deporte, lo dejó cuando se convirtió en un adulto. Y mi mamá no se lo planteó nunca, porque deporte para mujeres hace 50 o Claro, 60 años no atrás, era lo... escasos o nulos. Las mujeres eran Sí. bichos raros haciendo deporte. Sí, sí. Y esto dicho en lo valioso que hoy significa que tengamos el deporte como una herramienta, tanto para los varones como para las mujeres. Y yo aplaudo, festejo y estimulo el hecho de que cada vez haya más chicas jugando al fútbol. Claro. Porque esas destrezas que se destacan en el fútbol, que es la utilización de la pierna como un elemento primordial del deporte, a las chicas no les llegaba nunca. Ajá. Porque no hay deportes con las piernas para las chicas que no sea el Claro, fútbol. claro. Entonces, conocer esas destrezas, aunque después no las utilicen porque no jueguen al fútbol de grandes y hagan otros deportes, las pone con las coordinaciones y con todo lo que sea la utilización de las piernas como recurso motriz en un lugar mucho mejor. Pero dejando este pequeño detalle de lado y más allá de que el fútbol es muy fácil de jugar también, Sí, claro. uno tiene una pelota y juegan 22, y uno tiene un campito en cualquier lado, una cancha de fútbol 5 en cualquier lado, el hecho de que hoy el deporte esté instalado, y después nos podemos meter en el aspecto político, a quienes alcanza, a quienes no alcanza, de qué manera hacérselo llegar a todos, Sí. que el deporte esté instalado como una herramienta valiosa para generar salud, para, como ya lo hemos dicho en algún programa, alejarnos de los excesos. No es lo mismo un chico que el domingo tiene que hacer ir a jugar un partido de rugby, un partido de hockey, vóley o lo que fuere, cómo ataca Sí. el sábado a la noche, Claro. que un chico que no tiene que hacer nada el domingo. Sí, Entonces, Igualmente he hablado con entrenadores y coaching que están con los jóvenes rugbyers y deportistas y se encuentran un poco con esta cuestión, ¿no? Que después del partido del sábado a lo mejor viene el atascamiento alcohólico después y a lo mejor se están recuperando recién para el miércoles o jueves de la semana y ya les llega pronto el fin de semana y bueno, se lucha un poco con esto. Creo que ahí hay es una cuestión social. Es una cuestión social que tenemos que estar muy atentos desde lo personal. Al menos a mí me preocupa mucho porque hay un grado de inconsciencia desde los padres y de la sociedad en el conjunto, ¿no? En encontrar la diversión relajándose con el alcohol y se empieza desde el ejemplo de los adultos, desde la casa. Y me preocupa un poco eso, ¿no? Porque ahí está la clave y bueno, esta liberación de este hábito que se ha extendido en los jóvenes es preocupante porque tiene que ver con el resto de tu camino de vida, de la salud, depende de tus hábitos, de que hagas esto o no con lo que haces con el alcohol, entre otras cosas, están todas las otras drogas. Es que los adultos tenemos que volver a dar los ejemplos. Hemos perdido los valores de dar los ejemplos. Eso Sí, es lo que creo está que- ocurriendo. Porque los adultos hacen consumo social de alcohol y se lo justifican. Claro. Entonces, ¿cómo van a poder cuestionarle a sus hijos que hagan lo mismo? Entonces, empecemos
a tener un una poco mirada de- reflexiva, claro, tener una mirada reflexiva en sobre este qué hacemos los adultos. Sí. Bueno, casi nos tenemos que ir, hacemos una pequeñísima pausa y después viene el cuentito. ¿O no? Sí, por favor, el cuentito. Y la conclusión que me gustaría que el doctor Rodenas nos diga algunas claves como para mantenernos saludables con nuestro corazón, para cuidar a nuestro corazón y cuidar nuestra propia vida. Brevísima la pausa, por favor, Marquitos. ¿Puede ser? Vamos. Sí. Dale, mientras tanto te comunicas a los teléfonos 341-202-1063. y te llevas los regalos, claro. Estamos de vuelta nosotros aquí ya cerrando nuestro programa y dispuestos a escuchar el cuentito de las buenas noches de la doctora Viviana Llenero, ¿eh? Claro que sí. ¿Y qué nos falta, Guido? El sorteo nos Tenemos que hacer falta. el sorteo, sí, Sí, ahí lo estamos preparando, lo estamos preparando. Lo estamos preparando porque Tranquilo. siguen llegando mensajes. Ah, ¿el cuentito no es lo último para después ir a dormir? No, el regalito es después del cuentito. Bien. Ahí está. Bueno, hacemos el cuentito y después las conclusiones. Sí, cómo no. Bueno, esto parte desde una pregunta. Dice, ¿por qué tantas veces nos complicamos la vida sin darnos cuenta? Entonces, el nombre es darse cuenta. Me levanto una mañana, salgo de mi casa, hay un pozo en la vereda, no lo veo y me caigo en él. Día siguiente, salgo de mi casa, me olvido que hay un pozo en la vereda y vuelvo a caer en él. Tercer día, salgo de mi casa tratando de acordarme que hay un pozo en la vereda, sin embargo no lo recuerdo y caigo en él. Cuarto día, salgo de mi casa tratando de acordarme del pozo en la vereda y a pesar de eso no veo el pozo y caigo en él. Quinto día, salgo de mi casa, recuerdo que tengo que tener presente el pozo en la vereda y camino mirando al piso y lo veo y a pesar de verlo caigo en él. Sexto día, salgo de mi casa, recuerdo el pozo en la vereda, voy buscándolo con la vista, intento saltarlo, pero caigo en él. Séptimo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, pero no lo suficiente, y caigo en él. Octavo día, salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, salto, llego al otro lado. Me siento tan contento de haberlo conseguido que dando saltos de alegría, caigo otra vez en él. Noveno día. Salgo de mi casa, veo el pozo, tomo carrera, lo salto exitosamente y sigo mi camino. Décimo día. Me doy cuenta que es más cómodo caminar por la vereda de enfrente. Bueno, el amiguito del pozo. A caminar por la vereda. Claro. Hay muchas cosas por hacer con ese pozo. Primero taparlo. Claro. Si no se puede tapar, entrenar conmigo para que la Para gente lo pueda saltarlo. saltarlo más fácilmente. Todos Ahí los le caminos encontramos la conducen vuelta. a Guido. Claro, todos los Y caminos si no, conducen bueno, a M40. Cambiarse de vereda. Pero es todo un asunto cambiarse de vereda. Es un asunto, claro que sí. ¡Qué desafío! Qué desafío. Doctor, las conclusiones, ¿qué podríamos decir? Bueno, las conclusiones podrían ser que primero tener presente que si yo no me ocupo de mi salud, nadie se va a ocupar de mí, y menos de mi salud. Que el primer responsable entonces es uno. Que segundo, que la salud depende de pequeñas acciones de cada día, como decía recién la doctora, y de todos los días. Tercero, que necesito descansar bien, que mi cuerpo no tiene que estar inflamado, no tiene que estar encendido, que tiene que tener un periodo del día donde descanso bien. Otro punto, entonces, lo tengo que poner en movimiento, tengo que hacer ejercicio, tengo que gastar la energía que acumulo, que consumo en ejercicio, en la parte muscular, y generar endorfinas. Esas endorfinas generan placer. Ese placer hace que el círculo sea virtuoso en lugar de vicioso. Claro. Y finalmente, pensar que la edad no la marca el calendario, la edad
la marca la arteria y la edad la marca la actitud. Y me quedo con esta conclusión que realmente impecable, brillante, la del doctor entonces Pablo Rodenas, que nos acompañó hoy, es cardiólogo especialista en imágenes no invasivas y en prevención cardiovascular, y nos dejaba entonces esta serie de recomendaciones, de sugerencias para tener un corazón saludable. ¿Quién ganó el premio? Que se va a poner contento, se va a llenar el corazón de alegría. Tenemos a Guillermo con el 087, se lleva la sesión de quiropraxia, y Jorge con el 196, la sesión de shiatsu. Ahí está. ¿Cómo se comunican? ¿Lo dije bien o no? A ver, va de nuevo. ¿Sí? ¿Lo dije bien o no? ¿Hay algo Sí. más que agregar? Oh, no. O me equivoqué. No, está bien. A ver. Acá me Ahí pasaron está. bien. El escribano pasó bien los muy bien, datos. muy bien. Esto. Repetimos entonces. Así es, Guillermo con el 087 se lleva la sesión de quiropraxia y Jorge con el 196 se lleva la sesión de shiatsu. Sabes que te comunicás entonces al espacio Neurociencias y con con el profe Guido Pérez para la parte de actividad física, si querés actividad física, por supuesto. Así que el teléfono de Neuroesencia es 679-6510, 679-6510, para que llames y entonces tomes lugar en la sesión de shiatsu y de quiropraxia otorgada por el espacio Neurociencia. Y si querés hacer actividad física, si querés realmente pensar en esta posibilidad de tener una actividad física constante, de que te encuentres contenido, de que te encuentres guiado en la actividad que te hace bien, lo podés hacer llamándolo a nuestro querido profe Guido Pérez. Guido, ¿a qué teléfono se contacta la gente? Al 679-5242. 679-5242, el teléfono de M40. Si quieren tener datos, en la puerta del gimnasio también está mi celular, que es 3415-805027. Digo, no está en la puerta del gimnasio, lo tengo yo en el bolsillo, está el número puesto ahí abajo junto con el otro. Ah, bueno, ahí está, ¿eh? Entonces, repetimos el celular si la gente te quiere contactar. 3415-805027. Ahí está. Ahora sí, entonces llegó el momento de despedirnos, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un honor poder tenerlo aquí, este prestigioso médico de nuestra ciudad, Pablo Rodenas. Nuestra directora de Neuroesencia, doctora Viviana Llenero, especialista en clínica. Bueno, buenas noches a todos y como siempre los espero el martes que viene, tratando de hacerles entretenida esta noche y trayéndoles información nutritiva y valiosa. Claro. Así que sí. hasta el martes que viene. ¿Y cómo se despide nuestro super profe? Te voy a decir la verdad, es un gusto que hayas vuelto. Se hace mucho más entretenido el De programa. verdad, gracias. Yo también los extrañaba. Vamos a dejar un espacio la semana que viene para que nos cuentes de tu experiencia con los test y con todas esas cosas que estuviste haciendo en la India. Sí. Porque la infusión es una herramienta de reequilibrarnos que los hindúes utilizan de manera sistemática y permanente. Sí, claro. Entonces, claro. cada hierba tiene una función, vino a la tierra para darnos algo y ellos la usan tal cual como vino para mejorar nuestra salud. Sí, y como acá nos especializamos en ayudar a la gente a vivir más saludablemente, o lo intentamos, nos vas a contar sobre eso. Sí, claro que lo intentamos y lo hacemos. Sí, aprendí muchas cosas, entre ellas que bueno, que primero el primer lugar donde apareció el té fue en China y después en India. Bueno, pero la semana que Pero viene. que Budita cuando se iluminó lo primero que hizo fue sonreír y la segunda cosa que hizo fue pedir una taza de té. Así que vamos a hablar de la taza de té. ¿Eso quién te lo dijo? Eso lo dice el speech, porque aparentemente le mandaron una mezcla una emisaria para que le dé un plato de arroz porque estaba maltratando su cuerpo y le dijo, basta, también. no lo maltrates más. Le dieron el arrocito. Eso fue en la India. Eso fue en la India, sí, es cierto. Pero bueno, son las leyendas que se cuecen por allí, que se dicen y se cuentan, Tengo para contarles cuando la semana que viene acerca de esto del té y los beneficios que tiene en nuestro cuerpo, que son muchos, claro que sí. Bueno, un beso para todos, gracias, gracias a todos. Gracias a vos que estás allí escuchando Radio 10. Quédate que sigue una excelente programación como siempre. Gracias, Marquito. Un placer como siempre, equipo. Un placer, muy lindo, doctor. El corte de pelo. Muchas muy gracias, bonito estás, muchas gracias, muchas Muy lindo. gracias. Gracias. Voy a sonrojar. Nos vemos el martes. Gracias, un beso a todos. Chao.